Hola a todos y bienvenidos a Biología para Todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una de las grandes genetistas de la historia, y esa es Nettie Stevens. ¡Dentro vídeo! ¿Quién fue? Fue una destacada genetista conocida por descubrir el papel de los cromosomas en la elección del sexo. En 1861, una época bastante jodida para las mujeres para acceder a la educación y a alguna carrera científica. Sin embargo, a pesar de las barreras, Stevens fue pionera en el estudio de la célula y en la genética. Fue recordada también por encontrar el papel de los cromosomas en la elección del sexo. En el siglo XIX, el campo de la biología estaba en plena transformación. Las leyes de Mendel, las leyes de la herencia de Mendel estaban redescribiéndose y todavía había muchas preguntas sobre cómo se pasaban las características de generación en generación. También había un debate sobre la determinación del sexo, ya que unos creían que era o por el clima o la nutrición, o otros como Stevens que creían que era que los cromosomas tenían algo que ver ahí. Explicaremos su trayectoria, su descubrimiento y su impacto de su legado en la ciencia moderna. ¿Cómo fue su trayectoria académica? Nettie Stevens nació en una familia modesta. Desde joven mostró una curiosidad insaciable y un gran talento académico. Después de terminar la escuela secundaria en la Westford Academy, trabajó como maestra, para así poder ahorrar dinero y continuar con sus estudios. A los 35 años decidió perseguir su pasión por la biología y se matriculó en el Brian Moore College, donde obtuvo una licenciatura y una maestría. Más tarde completó su doctorado en 1903, lo cual era un hecho poco común para las mujeres de su tiempo. Nettie Stevens se dedicó a investigar los cromosomas, ya que estaba convencida de que en ellos se encontraba la clave para entender el sexo y la herencia. Su ética de trabajo era notable y todos sus compañeros la describían como meticulosa, curiosa y extremadamente dedicada. A pesar de enfrentar su entorno dominado por hombres, Stevens consiguió destacar gracias a la calidad y originalidad de su investigación. ¿Cuál fue su principal descubrimiento? El descubrimiento más importante de Nettie Stevens fue mientras estudiaba los gusanos de la harina. Su investigación consistía en ver las células de los gusanos en un microscopio y ver la diferencia entre macho y hembra. Stevens identificó que las hembras tenían un par de cromosomas iguales, los que hoy los llamamos XX, en el caso de las hembras. Pero en el caso de los hombres había una diferencia, y es que los hombres tenían un cromosoma más grande que otro, que es el X, y el más pequeño era el Y. Eso fue bastante revolucionario, ya que demostró que el sexo estaba determinado por los cromosomas y no por factores externos como puede ser el clima o la alimentación. El descubrimiento cimentó la idea de los cromosomas sexuales y marcó un gran hito en la biología. Hasta entonces algunos científicos, algunos de gran renombre, rechazaban la idea de los cromosomas sexuales y que el sexo estuviera determinado por la genética. Pero Nettie Stevens presentó las pruebas y acabó de una vez por todas con el debate. Afortunadamente, como era común en aquella época, Nettie Stevens se ignoró su trabajo. Entonces, Thomas Hughes Morgan, quien trabajó brevemente con ella, se llevó el premio Nobel en 1933 por la investigación con lo que tenía que ver con los cromosomas y la genética. A Nettie Stevens no se le reconoció ni se le hizo nada a pesar de su gran aportación. Afortunadamente, Nettie Stevens murió en 1912 a los 50 años debido a un cáncer de mama, pero aún así su gran descubrimiento no cambió la manera de ver la genética. ¿Cuál es su impacto en la ciencia moderna? El impacto de Nettie Stevens en la genética y la biología no puede subestimarse. Su descubrimiento sobre los cromosomas sexuales sentó las bases para investigaciones futuras en áreas como la biología del desarrollo, la genética médica y la evolución. Gracias a ello, hoy sabemos que los cromosomas no solo determinan el sexo, sino que también están involucrados en una variedad de enfermedades genéticas y características hereditarias. El trabajo de Nettie Stevens abrió las puertas para que los científicos pudieran explorar estas conexiones con mayor profundidad. Además, su historia es un recordatorio de las dificultades que enfrentaban las mujeres en la ciencia.
A pesar de su contribución fundamental, su nombre no recibió el reconocimiento merecido durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, su legado ha sido reivindicado y muchas instituciones científicas y académicas ahora destacan su trabajo, reconociéndola como una de las figuras claves en la historia de la genética. Su ejemplo también inspiró a muchas generaciones de mujeres científicas, ya que en un tiempo donde pocas mujeres podían acceder a la educación superior, Nettie demostró que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera social. En conclusión, Nettie Stevens no solo fue una pionera en la ciencia, sino también fue un ejemplo de perseverancia y compromiso. Su descubrimiento de las cromosomas sexuales ha cambiado la manera de ver la biología y ha abierto nuevos horizontes en la genética. Y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!